Que el mundo se divide entre la teoría liberal y marxista y la parte liberal que se quedan los capitalistas solo generando valor subjetivamente y la parte marxista solo nos quedamos los trabajadores produciendo con trabajo y vemos cuál se sostiene. Parce, ¿será que esta gente no ha escuchado nunca sobre el muro de Berlín? Corrían los años 60 y un grupo de países que ni se llevaban bien ni tampoco se habían podido poner de acuerdo sobre cómo repartirse una torta de la que tampoco eran dueños, tuvieron la genialidad de construir un muro larguísimo que iba a separar justo al medio una de las ciudades más importantes del mundo. Con poco más de 3,5 metros y un perímetro de 155 kilómetros de puro hormigón armado, el muro de Berlín marcaría una época y dejaría una cicatriz que aún todavía no pudimos cerrar como humanidad. Bienvenidos todos, hoy vamos a hablar del comienzo de la Guerra Fría. Mi nombre es Nicole y esto es Informando con Nicky. Para la alegría de algunos y disgusto de otros, la discusión si el capitalismo es mejor o peor que el comunismo o el socialismo, y dependiendo qué tan cabeza de termo te quieras poner, no se terminó con la caída del muro de Berlín, que acompaña el trabajo en forma de manifestación en la radio, en la tele, con algún economista hablando del liberalismo, en un programa de chismentos y hasta en tus propias redes sociales con ese vecino que se la pasa hablando de redistribución de riqueza y ni de pedo te regala los 100 gramos de azúcar que te faltan para esa torta. Está ahí y va a seguir ahí por muchos años más. Corría el año de 1961, había pasado 16 años desde la culminación de la Segunda Guerra Mundial y unos 22 del caso del germano polaco-alemán. Ya estaba en ruinas reconstruyéndose ladrillo a ladrillo, sí, pero ya no era administrada por el difunto Estado alemán, sino que ahora la torta se había repartido entre Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. No está de más aclarar que estos países tenían diferencias, y más si hacemos énfasis en los temas que se traían Estados Unidos y la URSS de por medio. Pareciera que no aprendemos más como humanidad y como si 60 millones de muertos no fueran suficientes. Seguíamos tirándole piedras al avispero. Los soviéticos por su lado estaban convencidísimos de que un sistema de base de marxistas era el más indicado y por el otro teníamos al resto del mundo que insistía que el capitalismo era prueba de balas y que sin importar lo que hagamos siempre íbamos a terminar respondiéndole al capital. ¿Cómo van a ponerse de acuerdo con estas naciones tan distintas como administrar una ciudad separada en dos, pero cuyas fronteras se podían cruzar en bicicleta? Bueno, la solución fue absurda y triste, pero este chiste duró 28 años. Para no extender mucho más este apartado contextualizador, te voy a resumir la historia. La vida en el lado soviético de Berlín no era para nada fácil, pero esto se hacía todavía más insoportable cuando desde tu ventana podías ver cómo la gente en la plaza que estaba a 3 cuadras de tu casa, pero del lado occidental derrochaba la plata que tú no tenías. Esto terminó provocando un malestar generalizador que terminó por ser insostenible. Si tenemos en cuenta solo el periodo entre 1949 y 1961, 3 millones de personas escaparían de la Berlín soviética hacia el lado americanizado en la capital. Imagínate lo estúpidos que se debían sentir los rusos que después de vender su relato como la salvación definitiva a los trabajadores, estos mismos se les escaparían por debajo de la mesa para ir a comer a McDonald's. Bueno, esto fue así hasta que un día, y en un intento desesperado de intentar controlar la situación, la República Democrática Alemana empezaría la construcción de un muro que delimitaría las fronteras de su nación y que permanecería inerte e impenetrable durante los próximos 28 años. El muro cayó en la noche del jueves 9 al 10 de noviembre de 1989, pero no como un acto revolucionario o algo, o más o menos a lo que me refiero es que fue el resultado de una sucesión de eventos diplomáticos mayoritariamente desesperados a manos de la Unión Soviética. Cómo cruzar el muro sin permiso del lado oriental hacia el occidental terminaría con unas consecuencias tales como terminar con tu cuerpito hecho un colador de los balazos que te iban a sacudir. La gente se las tenía que arreglar e ingeniar para escapar de Berlín Oriental. Meses antes, miles de ciudadanos berlineses rojos habían escapado a países como Hungría o Austria, y como si de una plaga se tratase, en dichas naciones terminarían reforzando todavía más su seguridad fronteriza. Poco después, también estarían en conflicto con el gobierno checo por estas mismas cuestiones migratorias, lo que terminaría obligando al gobierno de la República Democrática Alemana a flexibilizar sus políticas sobre viajes al exterior. El 9 de noviembre se promulgó un plan que permitiría obtener pases para viajes de visita
Se elaboró un modelo en el Consejo de Ministros que se decide ese mismo día antes de las 18 horas y que debería ser publicado y difundido en forma de circular a las 4 horas del día siguiente por las agencias de noticias, aunque no hubo una objeción al procedimiento por parte del Ministerio de Justicia. En paralelo, el modelo del ministro fue estudiado y aprobado por el Comité Central. El problema fue que, como muestra de cáscara, los jerarcas comunistas se pueden equivocar. El oficial del Partido Comunista, Günter Straubski, daría una conferencia de prensa anunciando por televisión en vivo que todas las restricciones para atravesar el muro habían sido levantadas, cosa que tampoco era así, o por lo menos no hasta el día siguiente, y presentando la documentación correspondiente, este desliz terminaría con toda la ciudadanía de Alemania comunista. Motín nada al lado del muro, y como buenos hombres fieles al régimen, los militares no se atrevieron a pegar un solo tiro. Finalmente, a las 23 horas del mismo día, los soldados abrirían el paso de control. Después de 28 años, Alemania empezaría a reunificarse de una vez por todas. Bueno, perdón por extenderme, pero es importantísimo entender el contexto por el cual pasó lo que pasó, y mucho más si esto significa la caída definitiva de la cortina de hierro. Sí, cayó la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero su legado ya había empapado la parte disconforme del mundo, dejando tras de sí no solo el legado ideológico, sino que también a más de una nación huérfana. Creo que todos los comentarios que hacen en las clases del comunismo son la vil prueba de que el comunismo no murió aplastado bajo los escombros del muro, todavía respira y observa en el silencio desde algunos de los lugares más escondidos del planeta. La cortina de hierro cayó, sí, pero esto no iba a terminar con el comunismo. Ahora aquellas naciones miembros y asociadas, al igual que aquellas observadas, terminarían por continuar el camino bajo los mismos principios, pero con un acabado más personal. Soyuz Soviet, república que puede que suene ruso, pero también formaron parte de países como Cuba, Nicaragua, Utopía, Angola, Vietnam y alguna que otra nación más. Si bien alguna que otra ya cambió su modelo económico, hoy gobiernos como el cubano fungen como líderes regionales de la sugerencia ideológica comunista, representando el apoyo a toda la nación. Declarándoles aliados en América Latina, tuvimos algunos ejemplos contemporáneos tales como Evo Morales en Bolivia, Nicolás Maduro en Venezuela e incluso el gobierno de Cristina Fernández en Argentina. Si bien algunos gobiernos apenas tuvieron un leve roce con el socialismo, a diferencia de Cuba, que es gobernada por el mismo partido desde la Revolución Cubana, y teniendo en cuenta el control absoluto que tiene sobre la administración, tanto económica como política de la nación caribeña, el panorama de estos países no dejó de ser desalentador tanto por los bloqueos económicos extranjeros como por la inoperancia y más por nada por la culpa de los líderes ególatras que no pudieron aprender y entender que el pueblo ya no los quería. Acá entramos al típico debate. Vamos a hacer una comparativa entre quién es más lindo de los dos, pero no te puedes quejar mientras te estoy desfigurando la cara con una piedra. O menos poético. Vamos a decir que el capitalismo es la mejor opción porque las naciones más poderosas del planeta son capitalistas. Y mira cómo tienen los castros a Cuba, que como no podían demostrar que su sistema no funcionaba por sí mismo, les hicimos un bloqueo por la duda. Antes que nada, claro que no es mi intención tomar una disposición en el asunto. Personalmente considero que cualquier sistema económico es viable mientras que los ciudadanos que forman parte de dicha sociedad estén en el mutuo acuerdo de hacerlo funcionar. Sin embargo, y como en la Guerra Fría, nuevos vientos soviéticos parecen soplar en la región. Podría decir que son inofensivos o que simplemente es el fantasma con el que nos quieren asustar. Pero no podemos negar que el muro cayó por la inoperancia en la Unión Soviética. La decadencia del régimen hizo que su mismo sistema comenzara a colapsar sobre sí mismo, pero tampoco caigamos en la falacia de que por esto el capitalismo ganó la guerra. El fantasma soviético vivirá en cada fracaso del capitalismo por cada nación rica en el mundo. Probablemente exista otra pobre y gracias a este mismo sistema, lamentablemente para los rojos tendrán que lidiar con una derrota y el peso que esto carga consigo. Pero por otro lado, el capitalismo tuvo una batalla en cada debacle económico alrededor del globo. ¿Realmente sirvió para algo la Guerra Fría junto al muro? Solo sirvió para separarnos como humanidad y nunca tener la real intención de sentarnos a charlar, que es lo mejor para todos.
además de darnos el tipo de llenar de prejuicios y adjetivos despectivos a nuestros contrincantes, mientras que no se pudieran conciliar con una sola idea. Se puede tener una reflexión muchísimo más profunda sobre este tema, pero la intención de este video es contarles un evento y enseñarles cómo no se tienen que hacer las cosas. Nos conformamos con la idea de que el capitalismo ganó la guerra y en lugar de estar más despiertos que nunca preferimos no cuestionar el sistema. O siguiente, ganó la guerra por tener el sistema que mejor se adaptó y funcionó, pero no es perfecto y no deberíamos estar ni cerca de entenderlo de este modo. La amenaza roja siempre surgirá en cada fracaso del capitalismo, y si tu intención es combatirlo, es necesario que aprendamos de estos mismos errores, porque un error no se convierte en verdad solamente por el hecho de que todo el mundo crea en él.